Bien, hermanos, vamos a dar inicio al estudio de hoy. Vamos a empezar a estudiar esta parte de... Continuamos más bien con el libro de los Hechos. ¿Sí recuerdan en qué capítulo nos quedamos? Ya tiene como un mes, ¿verdad? Que no lo vimos exactamente. Gracias, hermana. El capítulo 22 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es muy interesante. ¿Alguno de ustedes tuvo la oportunidad de leer esta parte de este capítulo? ¿Si tuvieron la oportunidad de hacerlo? Bueno, si no se preocupen, ahorita lo vamos a leer. No todo, porque no va a alcanzar el tiempo, porque tiene mucha enseñanza, mucha información este capítulo. Vamos a decir que lo que el tiempo nos permita para poder considerarlo. Vamos a dar inicio y vamos a orar, hermanos. Por favor, vamos a inclinar nuestro rostro, a cerrar nuestros ojos y pedir la guía y dirección de nuestro Señor. Bendito Dios, Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Padre. En esta hermosa mañana, Padre Santo, que ya vemos que está saliendo el solecito para podernos calentar. Disfrutando de este día, Señor, que en tu presencia queremos, Padre, que tú nos guíes en este estudio de esta semana que vamos a considerar el capítulo 22 del libro de los Hechos que tú nos dejaste, para ver la actividad de tus apóstoles, de tus siervos, de tus escogidos, para acrecentar la iglesia en aquel entonces, y cómo vamos a ver la historia de un hombre maravilloso que fue Pablo, Padre Santo, cómo defiende el cristianismo y es acusado, Padre Santo, por sus mismos compañeros, unos hermanos, unos judíos, Padre Santo, igual que a nuestro Señor Jesucristo también lo persiguieron sus propios gentes, padres por familia, Señor, también a ellos, al apóstol Pablo, nos sucede lo mismo, Padre Santo. Agradecemos que nos hayas permitido a nosotros conocer esta tu voluntad, Padre, y que podamos nosotros entender y poder compartir toda esta enseñanza con alguien que la necesite, Padre. Y en esta ocasión a cualquier persona que se conecte, a los hermanos que vean esta transmisión, bendícelos, que llegue, que sea de bendición para ellos, Padre Santo, y que tú te muestres a sus vidas en base a lo que tú quieres hablarles y hablarles a nosotros también en esta mañana. Gracias, a ti sea toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, pues entonces vamos a iniciar. ¿Alguna vez a ustedes, hermanos, han tenido que defender sus creencias, defender su fe, hermanos, ante alguien? Porque una cosa es dar un testimonio, que creo que todos los hemos dado, de alguna forma, cómo es que fuimos alcanzados por nuestro Señor Jesucristo, cómo llegamos a sus pies y bajo qué circunstancias fue como llegamos a los pies de Jesús. ¿Ya? Pero otra cosa es cuando nos están cuestionando, nos están juzgando, ¿verdad? Y quieren saber, no porque les interese conocer de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, sino porque nos están acusando, ¿sí? Nos están acusando para condenar. Y esto es lo que le pasó al apóstol Pablo y también, hermanos, también le sucedió a nuestro Señor Jesucristo. Sí, también le concedió. Y también hay otro personaje importante que se va a tomar como referencia a Esteban. Esteban también se le llevó al Sanedrín, también se le juzgó, se le condenó y se le dio muerte. ¿Se recuerdan a este predicador que era diácono, uno de los hombres que escogieron para llevar la administración en la iglesia en aquel entonces? ¿Sí recuerdan esa parte? Cuando lo apedrean y lo matan a pedradas, ¿sí? Aquí al apóstol Pablo no lo apedrean, pero está ya en un juicio. Y vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo lo defiende y cómo es que él empieza a hablar sobre su conversión, hermanos. Vamos a empezar entonces
a leer el capítulo número 22. Recordemos, hermanos, un poquito de historia que hemos analizado la vez pasada. Recuérdense que fue llevado a la fortaleza, a la torre de Antonia, así se le conoce también, donde él presentó su defensa ante el procónsul y ante todos los judíos, sus hermanos, que le acusaban, ¿sí? Que le acusaban y que querían matarle. Hermanos, querían matarle. Muchas gracias. Entonces, vamos a leer el capítulo, versículo 1. Dice ahí: varones hermanos y padres, oír ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que él les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando a cárcel a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de aquí también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuvieron allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y a los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que estás ordenando que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de las manos por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas el justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienen? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que oraba en el templo, me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirás tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quitad de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva.
Ahí hacemos una pausa, hermanos. Si notamos entonces, hermanos, aquí el apóstol Pablo está dando su testimonio, su conversión, ¿sí? Y lo maravilloso o lo asombroso que fue para este pueblo judío, los israelitas, es que habló en hebreo, hermanos, ¿sí? Lengua original de ellos. Y cuando empezaron a escuchar que él estaba hablando en hebreo, se callaron. Más todavía para prestar atención a lo que estaba diciendo. Y él empieza a mencionar, hermanos, empieza a describir su genealogía. Él menciona que era judío, ¿sí? Que nació en Tarso, en Cilicia, criado en Jerusalén. Como dice, en esta ciudad, porque estaba en Jerusalén. Por eso es entendible que estudió en Jerusalén. A los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Todo esto lo describe porque todo esto lo sabían ellos, porque eran judíos. Conocían la ley, conocían a Gamaliel, conocían pues todo, porque él mismo era judío, junto con los que estaban ahí escuchándolo, eran judíos. Él pasa a describir entonces cómo es que empezó a perseguir a la iglesia. Cuando dice en el versículo 4, perseguí yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en la cárcel a hombres y a mujeres. Dice que él consiguió cartas también de los ancianos, ¿sí? Para que los agarrara fuera a Damasco y los encarcelara y los castigaran, hermanos. Cuando él entonces consigue las cartas y va a camino a Damasco, menciona que ve una luz que lo envuelve, ¿verdad? Y que le pregunta, ¿verdad?, que por qué lo persigue. Y él le contesta que es el Señor Jesucristo a quien está persiguiendo. Imagínense esta tremenda visión que tiene, aunque no lo vio físicamente, pero vio una luz. Esta luz que le ocasionó, hermanos, que perdiera la vista, y que no viera. El tiempo que estuvo más o menos a ciegas, estuvo como 3 días ciego, hermanos. Ciego, ahí no lo menciona, pero en otro pasaje, en el capítulo 9, se menciona que estuvo 3 días ciego, ¿sí? Hasta que llegó Ananías y pone las manos sobre él, y entonces se recupera la vista. Él pasa diciendo, hermanos, ¿sí? Aquí en el versículo, en el 10, cuando dice, ¿qué dije? Y le dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Sí? Dios ya tenía un plan. Y si bajamos un poquito, cuando llega Ananías, ¿sí?, en el versículo 13, dice ahí, y vino a mí acercándose y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. ¿Quién llegó a poner? Ananías. Perdón. ¿Sí? Dice que en aquella misma hora recobró la vista y miró a Ananías, lo vio. Entonces, cuando él lo recuperó la vista, él le dijo en el versículo 14, algo importante aquí en el 14, dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. Fíjense, y oigas la voz de su boca. Dice, porque seráis testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenía la comisión, en la cual, por eso Dios le escogió, ¿sí?,
para que fuera a predicar. Dice que lo iba a mandar lejos, hermanos. Aquí, ¿dónde está? En el versículo 18 dice: y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirás su testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Ahí está mencionándose a este mártir Esteban, cuando él mismo fue partícipe, hermanos, de la muerte de este hombre, que fue también llevado al Sanedrín, lo que les comentaba hace ratito, y que fue muerto, se le dio muerte, ¿sí? Fue apedreado en ese mismo día, en ese mismo momento. Aquí entonces vemos que después de que terminó estas palabras, la gente seguía cegada por sus costumbres, por la ira que tenían, porque para ellos, hermanos, estaba violando sus costumbres, estaba violando la ley dada a Moisés, y por lo cual tendría que morir. Esto mismo le ocurrió ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, porque también decían que también estaba violando, que estaba blasfemando al hacerse igual que Dios, al decir que era su hijo. Entonces aquí vemos cómo ellos seguían, no entendieron lo que el mensaje que se estaba dando, el testimonio que estaba dando el apóstol Pablo. Aquí esto, hermanos, esta defensa se conoce o se le denomina como apología. Apología está defendiendo su fe, está defendiendo su creencia, ¿sí? Y esto lo llevaron, vuelvo a repetirle, aquí a la torre donde, bueno, algunos lo conocen como la fortaleza, que vimos la última semana que estuvimos en el estudio, que formaba parte de la fortaleza en la cual estaban los centuriones, estaban los judíos, más bien los romanos, el ejército romano, y que desde ahí, en esa torre, en esa fortaleza, ¿sí?, veían y observaban todo en Jerusalén, que no ocurriera ningún disturbio, ¿no? Que no ocurriera ninguna algo que pudiera imponer juicio a la gente. Y fue en esta ocasión que así como fue que se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo con Pablo, por eso corren a verlo. Eso lo vimos la semana, bueno, aquella ocasión, ¿sí? Bueno, entonces, aquí podemos notar, hermanos, el propósito que tiene Dios para con él, ¿sí? Para con el apóstol Pablo. Él dice que lo iba a mandar lejos, que lo había escogido para predicar, para que fuera testigo, para que anunciara lo que había escuchado y lo que había visto. Aquí hay un detalle importante, hermanos, porque dice para que anunciara, fuera testigo de decir lo que había escuchado y lo que había visto. Hasta este instante, hasta este momento de lo que vamos, el apóstol Pablo, más de lo que él describe, no había tenido ninguna visión. Solamente está contando su conversión y cómo es que se hace creyente y cree en el Señor Jesucristo. Pero, hermanos, Dios utiliza grandemente al apóstol Pablo, porque al apóstol Pablo se le da a conocer grandes
cosas que aparentemente estaban ocultas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento sí da algunas visiones, algunas notas, algunas referencias a lo que iba a acontecer después de Jesucristo. Pero fue hasta el apóstol Pablo que él mismo dice que se habían escondido muchas cosas y que solamente se le había revelado a ellos. El apóstol Pedro también menciona ¿sí? que había cosas que solamente se habían revelado ahí al apóstol Pablo y que eran difíciles de entender. Y por tal razón que eran difíciles de entender, dice ahí el apóstol Pedro, los incautos tuercen. La gente que no tiene un conocimiento amplio de la palabra de Dios, en aquel entonces el apóstol Pablo dice que esas personas torcían la palabra de Dios. Sí, la torcían, la interpretaban, y eso sigue ocurriendo hasta hoy día. Hoy mucha gente sigue torciendo la enseñanza que se quedó registrada, por ejemplo, sobre la situación de los escogidos, ¿no? De lo que va a suceder con el pueblo judío, hermanos, ¿no? Mucha gente menciona que el pueblo judío fue rechazado, ¿no? Que ahora hay un reemplazo, que ese reemplazo es espiritual, ¿no? Que ahora ahora la iglesia es el que ocupa su lugar, cosas como esas, ¿no? Y aquí el apóstol Pablo es el que revela que Dios no ha desechado a su pueblo, no ha desechado a su pueblo, sino que tiene un propósito. ¿Cuándo va a trabajar Dios con su pueblo? Después de que los gentiles hayan salvado, hasta que todos los gentiles hayan alcanzado la salvación, el número de los gentiles haya completado, dice ahí Romanos en el capítulo número 11. Entonces dice, Israel será salvo. Cosas como estas, hermanos, son cosas que Dios le reveló y tuvo que ver y oír. Por eso es que dice aquí que se dio a ti ese testigo de todas las cosas que iba a ver y que iba a oír. Y fueron plasmadas en sus cartas. ¿Sí? En todas las cartas que el apóstol Pablo escribió, tienen una tremenda información, mucha tremenda información, hermanos. El libro de Romanos, hermanos, ahí viene explicada casi toda la teología bíblica del cristianismo. En Gálatas, hablando acerca de a los judaizantes, cristianos que se habían convertido al cristianismo, judíos que se habían convertido al cristianismo, estaban tratando de meter y se regresara nuevamente a la observancia de la ley, ¿no? Y Gálatas empieza a hablar, inclusive se puede notar cierto enojo del apóstol Pablo cuando dice, oh Gálatas insensatos, ¿sí? ¿Quién los ha ¿cómo dice ahí? Hay una expresión, cautivado, ¿sí? Está molesto el apóstol Pablo porque dice que percibe que le está predicando en vano. Y él les pregunta, ¿en qué recibieron el Espíritu? ¿Por las obras o por la fe? ¿Verdad? Les empieza a cuestionar y a preguntar para que reaccionen, para que mediten. Y en base a esas preguntas ellos ya entiendan que la gracia es por la fe, no por las obras. ¿Sí? Y así podemos enumerar todas las epístolas que escribió el apóstol Pablo a los filipenses, los colosenses. En los colosenses se menciona que había cierta adoración a los ángeles, hermanos. ¿Se ha escuchado usted que hay gente que dicen que los ángeles son curativos y que se puede buscar para que los cuiden, para que los sanen y todo eso? ¿Se han escuchado ese tipo de cosas? Pues fíjese, desde entonces ya se hacía eso. Entonces, es más, desde antes los israelitas hacían eso.
¿sí? Y así podemos enumerar muchas cosas de lo que describió el apóstol Pablo, que fue lo que vio y escuchó. Dijo que fue testigo de las cosas que él tenía que predicar a los gentiles y formar de esa forma la iglesia. Ese fue el propósito por el cual fue hermanos, escogido al apóstol Pablo, ¿sí? Ya que él tenía el carácter, tenía la capacidad, tenía la enseñanza, porque como menciona, había sido instruido por Gamaliel en toda la ley, en todas las costumbres, en todo lo que practicaban los judíos. Era celoso de las tradiciones de sus padres, eso lo dice en Gálatas, ¿sí? Entonces aquí podemos notar, hermanos, yo no sé si a ustedes estas palabras del apóstol Pablo pongan en ustedes algo, porque de alguna forma también todos los que estamos aquí, hermanos, todos los que llegamos a los pies de Cristo, es con un propósito. Dios tiene un plan para nosotros en nuestras vidas, ¿sí? Y el mayor plan que Dios tiene para nosotros es igual, ser testigos de lo que oímos y vemos en la palabra de Dios, de la salvación que nos fue dada por medio del Señor Jesucristo, ¿sí? Hay personas que dicen que solamente ellos eran los iluminados, que eran los hombres poderosos, que solamente ellos podían hacer las obras que hicieron, ¿no? Pero ¿qué creen ustedes? Nosotros también les podemos hacer, hermano. Yo no sé si también a la mente se vio un mensaje que falleció uno de mis discípulos. Falleció el día 26, creo. Y la verdad para mí me impactó mucho esta noticia, porque era una persona sana, estaba bien, se puede decir que era uno de los que nunca faltó, hermanos, desde que yo abrí la célula, además desde que yo estaba en la otra iglesia, él estaba ya conmigo, más prácticamente tendría estado unos 10 años conmigo. Y pues lo atropellaron, iba en su moto, lo atropellaron. No murió al momento, murió como a los 8 días. Le fracturaron la cadera. Era una persona que no estaba quieto, una persona que siempre andaba buscando qué hacer. Aunque ya estaba jubilado y todo eso, pero nunca estaba quedado con los brazos cruzados, siempre buscaba hacer algo, ¿no? Entonces cuando lo atropellan, lo operan, porque lo operaron. Yo la última vez que lo fuimos a ver mi esposa y yo, la última vez que lo vi fue un día antes de que lo operaran. Y sí estaba raspado en la cara, tenía golpes, tenía fracturado este brazo, aparte de la cadera. Yo creo que los doctores nomás se enfocaron, hermanos, en las fracturas, pero no le hicieron estudios internos de los órganos, porque pues que esa habilidad de que lo operan, llega a su casa y empieza a sentirse mal, ¿no? Lo llevan al doctor y dicen que ya la parte de adentro tenía muchos problemas, o sea, que no se podía hacer nada. Y ya no se era esperar que falleciera, ¿no? No sé qué pasaría con sus intestinos, a sus órganos de adentro. Yo lo que le digo a su esposa, le digo a sus hermanos, a sus hijos, o sea, para mí que no le hicieron estudios, nomás abocaron a las fracturas, ¿no? Y no le hicieron ultrasonidos, no le hicieron nada, y como a lo mejor no mostraba él no era una persona que se estuviera quejando, hermanos. Yo lo conozco, no era una persona que se quejara, siempre decía que todo estaba bien, que estaba muy bien, que se echándole ganas, ¿sí? Pero esa ocasión se lo vi mal, y él habló que posiblemente
iba a partir, porque se sentía mal. Y le decimos a mi esposa, yo no, usted se va a levantar. Realmente Dios va a levantarse y va a andar otra vez ahí, haciendo sus cosas. Entonces, yo ni siquiera sabía que lo habían dado de alta, ni siquiera supe que ya estaba en su casa, cuando después me habla su esposa para avisarme que ya había fallecido. Y como fue accidente automovilístico, pues fue muchos trámites, tuvieron que llevarlo al PEG, porque ¿cómo se llama? A la policía, pues. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues homicidio, ¿no? Así lo catalogan, homicidio, pues no, ¿cómo se le llama? No sé, la verdad, no sé cuáles son las expresiones que se utilizan de manera judicial, pero pues la persona le decían a los hijos, Señor, ¿qué van a hacer con la persona que lo atropelló? Lo van a acusar a la cárcel, ¿qué van a hacer? Me decía uno de ellos, pues si nos metiéramos a la cárcel y mi papá viviera, pues sí lo hacíamos, ¿no? Pero no tiene caso que lo metamos a la cárcel, nomás como que cubra todos los gastos, todo lo que estamos gastando nosotros, y que quede parada a mi mamá, porque ahora su mamá pues quedó sola, era una persona que dependía mucho de él. Él todo hacía, pues. Tenía que ir a la tienda, él iba a la tienda. Que ir por la comida, él iba por la comida. Él todo le llevaba a su esposa. Ella casi no salía porque también estaba enferma la señora. Y no salía. Entonces, esa es la preocupación de los hijos, porque ella se quedó sola. ¿Quién la va a atender? ¿Quién le va a llevar las cosas para que coma? Entonces, es lo que yo le preguntaba yo a ellos cuando estaban en el sepelio. Digo, ¿qué va a pasar con tu mamá? Dice, pues mi mamá, vamos a llevar unos días, que esté tiene 3 hijos, puede ser que esté un tiempo con uno, otro con otro, y así, porque no la podemos dejar sola, se va a morir. Y yo vi a la señora resignada, bien, fortalecida, será porque pues estaba su familia, estaban sus hijos, ¿no? Pero cuando me avisó que falleció su marido, su esposo, sí lloró. Estuvo llorando por teléfono, no la habló por teléfono. La verdad yo me quedé frío porque no sabía qué decirle, porque a mí también me impactó la noticia. Y ahora que ando en la calle, hermanos, porque siempre que salía de la casa me iba a trabajar y andaba allá afuera. Es un vecino que vive en la esquina, de repente aquí en la esquina, él vive en el otro lado en la esquina, y siempre que yo pasaba y estaba yo afuera haciendo cosillas ahí en su casa, lo pasaba a saludar, platicaba un momento y me iba yo a trabajar y cosas así. Siempre que lo veía estaba allá afuera. A ver a qué paso, ya no lo veo. ¿No? Sí. Está bien, porque si lo vieras te echas a correr. Son testimonios impactantes, hermanos. Yo confío que Él está con Dios, hermanos. Y que Él está ahorita en la presencia de Dios. Y que puedo decir que el que sigue batallando somos nosotros. Estamos batallando, seguimos aquí la lucha. ¿Por qué les comento esto? Porque estamos hablando sobre el testimonio, de aquí está hablando el apóstol Pablo sobre su conversión, y a mí me vino a la mente eso, de compartirles a esta persona que era una persona ya de más de 70 años, tenía como 74 años aproximadamente, y lógicamente les voy a ser honesto, mi intención no era cambiar su forma de actuar y de pensar, sino mostrar la palabra, lo que dice la palabra de Dios. Pero yo que lo conozco, sí hubo cambios en su persona, sí cambió,
Desafortunadamente no pudo dejar de fumar, porque todo mucho tiempo fumó desde muy pequeño. No, sí intentó dejar de fumar, pero no pudo. Sí, pero sí se esforzaba por hacer las cosas, ¿no? Inclusive decía que ya se sentía mal en hacer ciertas cosas que en su vida, luego se sentía mal, ¿no? El día, por ejemplo, el hecho de fumar, se sentía mal, pero no. Pero tenía muchos años, más que casi toda su vida fumando. Pero bueno, puedo decir que el único consuelo que a mí me queda es que, bueno, él está con Dios. Él era una persona que siempre cuestionaba muchas cosas, hermanos. Él siempre cuestionaba muchas cosas, y gracias a Dios al final de todo se quedaba con lo que decía la palabra de Dios, y se iba contento, satisfecho cuando acababa el estudio. Yo cuando empezamos el estudio con él, me decía que él quería conocer la palabra de Dios, quería conocerla, quería estudiarla, pero que no sabía cómo. Y así fue como empezó a llegar. Recuerdo una ocasión que tocaron los mormones en su casa, y yo iba pasando, ¿no? Yo en mi carro, les decía, yo iba a trabajar en mi carro, y me hace señas que me parara, y me dice, oye, pues, ¿por qué platicar con estas señoritas? ¿Por qué unas señoritas? No sé si ustedes han visto que luego andan mujeres ahí, para que les hables, porque hay cosas que yo no sé y tú les puedas decir. Bueno, pues estuve como media hora hablando con ellos, y el testimonio más bien fue para él, hermanos, no para las muchachas, porque él se convenció que lo que estaba aprendiendo en la Biblia era lo correcto, porque empezamos a practicar, a hacer la defensa de la palabra de Dios, y la verdad no pudieron defenderse. Las personas no sabían qué decir. Eran 3 mujeres, 3 muchachitas como yo, no sé, 20 años, no. Entonces él se dio cuenta que era mentira lo que estaban predicando. Eso fue a los inicios de cuando él empezó a estudiar conmigo, y todo eso que pasó precisamente más se agregó de empezar a estudiar ir a la célula con su amigo y estudiar la palabra de Dios conmigo ahí en la casa con nosotros. Sí, vuelvo a repetir, después de todo eso, fue una persona que nunca faltaba en eso. La verdad, nunca faltó. Solamente que tuviera que trabajar, pero si no tuviera que trabajar o tuviera que ir al doctor o llevar a su esposa al doctor, ese día era como faltaba. Pero de ahí en fuera, no faltó. En eso, ¿qué les digo? 10 años, faltaría solamente, no sé, unos 10 veces. Más o menos. Entonces, ese testimonio de este hombre llamado Edgar Castillo, sí, vino aquí, cuando estábamos allá arriba. Se recuerdan que vino con su esposa. Estuve platicando con su esposa, creo que ella recibió al Señor Jesucristo, ¿no? ¿Sí? Lo único que no pudo hacerse, bueno, es bautizarse, pero tenía la intención de bautizarse, pero no pudo bautizarse. Pero sabemos que eso es necesario para la salvación, ¿no? Pero sí, ser una persona muy interesada, persona que quería conocer, tenía hambre de Dios, conocer la palabra de Dios. Y esto los cuento por lo que estamos viendo del apóstol Pablo, de cómo él predicaba arduamente, y esto lo llevó a la muerte. Al final del día, al final de todo, fue muerto, decapitado, ¿sí? No le mataron los judíos, sucede como Cristo. Los judíos lo acusaron, lo llevan con Poncio Pilato, y Poncio Pilato lo condena. El apóstol Pablo también lo lleva, aquí está, y lo llevaban con los romanos. ¿Y quién lo ejecuta? Los romanos. ¿Por qué lo ejecutan los romanos? Porque son los que tienen la autoridad para hacerlo. Y por esa razón, hermanos,
es que él empieza a dar. Él más adelante apela al César, hermanos. Más adelante él apela a César. ¿Algún comentario sobre esto, hermanos? Aquí vamos a poner una pausa en el 22, versículo 22. ¿Algún comentario que les pareció interesante de la lectura de la conversión, de cómo se defiende el apóstol Pablo ante el Sanedrín, ante los romanos, ante el cónclave? ¿Qué les llamó la atención, hermanos? ¿Qué cosas no sabían? Y ahorita al leer esta parte de la Biblia, ya lo supieron, o se enteraron. ¿Hay algo que ya sabían? Pues ya lo habíamos, bueno, al menos yo, leído varias veces. Lo que ahorita estábamos viendo es que, como dices, el testimonio que él mismo pues habla, ¿no? Yo creo que para que no sea tan juzgado, ¿no? Que antes lo que hizo, lo que hacía, y ya después de su conversión que tuvo, pues que ya fue diferente, ¿no? Hizo todo lo contrario. Y decías ahorita, con un propósito, ¿no? Con el propósito que Dios tenía para él. Por eso es que permitió todo. Y yo considero que cada uno de nosotros así es. Dios tiene el propósito. Y comentábamos el viernes en el estudio con Fanny de que nosotros siempre debemos mostrar el amor de Dios aún en las personas que han estado con nosotros y se han alejado, y las veamos que andan haciendo mal, pero no somos nadie para juzgarlas, ¿no? Ni decirle, pues te vas a ir al infierno, o reírnos porque ya están fuera del camino de Dios. Decíamos, Dios tiene un propósito y Él sabe cómo hace las cosas y por qué suceden. El rol de nosotros es mostrarles el amor de Dios y llamarlos nuevamente al arrepentimiento y a la reconciliación con el Señor. Y es fácil como desde un principio que le hablamos a alguien del amor de Dios o de recibir a Cristo, les vamos encauzando al arrepentimiento para recibir a Jesucristo. Así es, aunque ya hayan tenido años en el Evangelio y nosotros veamos que están fuera, y pero muchas veces lo de nosotros es juzgar, es criticar. Ya andan fuera, ya andan haciendo esto, ya andan haciendo lo otro. No, ese ya es hijo del diablo, no, es esto. Y veíamos y le decía, si Dios nos ha permitido seguir y continuar, no es por nosotros, es porque es la voluntad de Dios y es con un propósito. Y el propósito, exactamente, como desde un principio fue de Jesús alcanzar a los perdidos, seguimos en la misma, aunque ya conozcan de la palabra de Dios, pero necesitan el amor de Dios y necesitan la reconciliación con el Señor. Entonces, como decías ahorita, con un propósito, y ese va a ser el propósito de Dios, que mientras nosotros continuemos, tenemos que ir aún por los que ya tienen conocimiento y que están fuera del camino de Dios, pero siempre en todo momento mostrar el amor de Dios y amarlos con ese amor al arrepentimiento para que regresen al camino. Sí, gracias. ¿Algún otro comentario? ¿No? Hay un detalle importante, hermanos, que se me estaba escapando cuando menciona que el mismo apóstol Pablo dice que era perseguidor y que perseguía la iglesia después de que se hace cristiano y recupera la vista. Ananías no lo lleva a la iglesia, hermanos. ¿Ustedes saben quién llevó a Bernabé? Ya lo dije.
A Pablo fue llevado ante los apóstoles, fue llevado por Bernabé, ¿sí? Y lo presentaron con Pedro, con los apóstoles, pero ellos al verlo tenían miedo de verlo. ¿Por qué tenían miedo? Porque él mismo era perseguidor y pensaban que él estaba fingiendo para meterse a la iglesia y llevarse, encarcelarlos a todos, ¿no? Pero hasta que Bernabé habla con ellos y les dice, es como ya empiezan a tener cierta confianza, ¿no? Cierta confianza con el apóstol Pablo. ¿Sí? Pero imagínense el tremendo impacto, hermanos, el tremendo impacto de ver a una persona que era un perseguidor tremendo de Dios hasta la muerte. Usted lo vea después convertido a Cristo. ¿Qué creen que haya sentido los apóstoles al verlo? ¿Qué creen ustedes que haya sentido ellos? Los que verdaderamente eran cristianos les dio gozo y a los que no les dio coraje. ¿Cómo si este nos perseguía y ahora? Pues así son ahora sí que así es la voluntad de Dios, hermanos, ¿no? Yo en mi caso personal, yo nunca he visto a alguien así que fuera un feroz opositor a la palabra de Dios. No lo he visto. Sí he visto a gente que es apática y eso, y después de un tiempo me entero yo, ya no los veo, pero me entero de que se hicieron cristianos, pero no los veo físicamente ya, ¿no? Y es para darle gloria a Dios, hermanos, porque Dios los convence. ¿De qué forma? Pues no lo sabemos. En el caso del apóstol Pablo, aquí vemos cómo la conversión de él tuvo que hasta estar ciego 3 días para entender, ¿no?, cuál era la magnitud del error, de la dirección que estaba haciendo. ¿Sí? Podemos nosotros entender y ver que a veces nosotros, para que lleguemos o para que ciertas personas lleguen a los pies de Cristo, tienen que pasar ciertas cosas en su vida, para que esas cosas que pasan en su vida les convenzan dulcemente y entonces así que derrotados lleguen a la presencia de Dios, ¿no? Cuando yo me hice cristiano también, yo no me convencí en la primera, hermanos. No, yo era muy necio. Yo era muy necio y no tuve que pasar ciertas cosas en mi vida para que al final de todo pudiera caer a los pies de Dios, de Cristo, y de conocerlo, ¿no? Yo sí fui, no tanto como el apóstol Pablo, pero sí fui también celoso de mis costumbres, de mis tradiciones, como dice él, ¿no? De lo que yo creía, ahora muy celoso de todo eso que yo creía que era la verdad, ¿no? Y sentía yo que así era y que no había otra verdad más que la que yo creía, ¿no? Y así hay mucha gente cree eso, ¿no? Y que a veces yo les agradezco a todas las personas que quizás oraron por mí para que yo llegara a los pies de Cristo, ¿no? Y pueda haber sido convencido, ¿no? Porque yo mismo reconozco que yo era muy duro. O con eso por ahí era hueso duro de roer, ¿no? Pero para Dios nada es imposible, hermanos. Eso que nos muestra a nosotros, que tenemos que predicar la palabra. Si la gente no nos escucha, ese ya no es nuestro problema, hermanos. Si la gente no nos escucha, ya no. Nuestro trabajo o nuestro problema podría ser el predicarles. Si ellos no escuchan, rechazan el Evangelio, nosotros ya cumplimos con la predicación del Evangelio, ¿sí? Si Dios quiere atraer a esa persona a la salvación, Él lo va a traer de alguna forma. Y si Dios no quiere, pues simplemente nomás será un oidor y ya. Nosotros no debemos, lo que sí tenemos que hacer es orar por las personas, interceder por ellos, para que Dios
el Espíritu Santo los convenza, sea Dios el que obra la vida de cada uno de ellos, ¿sí? Y que nosotros, hermanos, prediquemos. Aquí el punto importante es el predicar, dar a conocer la salvación a la gente, ¿sí? Y de esa forma ellos también alcanzan esa bendición, hermanos, esa bendición que nosotros tenemos, ¿sí? Es una bendición en vasos de barro, dice la Biblia. En vasos de barro. Algo de tremendo, tan valor, tan tremendo, pero es algo tan delicado, ¿no? Es un vaso de barro. El barro se cae, un vaso de barro se cae, es ese pedacito, es así de frágil es, pero contiene una tremenda salvación. Nosotros somos esos vasos de barro delicados que llevamos a la palabra de Dios, ese mensaje de salvación tremendo. Esos vasos de barro somos nosotros, somos barro. Somos frágiles, somos polvo. Y cualquier cosa nos puede romper. Podemos romper, ¿no? Pero Dios es grande, hermanos. Bueno, pues, ¿algún otro comentario? ¿No? Continúen ustedes entonces con la siguiente parte de la lectura de este capítulo, hermanos. Vamos a seguir considerando, porque de aquí para adelante, hermanos, sigue el castigamiento del apóstol Pablo hasta su condenación, hasta su muerte. ¿Sí? Ahora sí que ya no hay descanso para él hasta que muere, hermanos. ¿Sí? Bueno. Ya estamos a punto de terminar el estudio de los hechos, hermanos. Se comentaba por ahí que íbamos a estudiar el libro de Romanos. No sé si siga en pie esa idea. Sí, vamos a leer un capítulo, pero vamos a ir extrayendo capítulo por versículo. Versículo por versículo para irlo entendiendo mucho mejor. Entonces ustedes van a la enseñanza. Sí, porque muchas veces dicen que Romano no trae teología y sí trae teología sistemática romana. Entonces trae un mensaje compuesto todo lo que es la salvación en Romano. Bueno, pues entonces vamos a hablar, hermanos. Vamos a terminar con esta parte orando. Bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias por este estudio que nos has permitido deleitarnos en tu palabra. Agradecemos tu enseñanza, Padre, agradecemos este tiempo a los hermanos presentes, bendícelos a los asistentes también y a la gente que se conecte, Padre Santo, a la gente que vea los videos que nosotros partamos, Señor, que sea bendecida, Padre Santo, por favor. Damos el título de la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Dime, hermanos, pues. Sí. Sí,